Muchísimas gracias, estimado maestro Saúl Cortés Viveros, y me complace poder compartir mis puntos de vista precisamente sobre la temática que ya ha referido nuestro moderador, que en mi caso muy particular se centra en la justicia en línea como un elemento sustancial para garantizar el acceso a la justicia, por supuesto en tiempos del coronavirus, y por tanto no coartar este derecho constitucional consagrado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, sobre todo cuando se han adoptado medidas que, como ya sabemos, pues son sanitarias y tienen como finalidad prevenir la propagación de esta pandemia del COVID-19 y por supuesto que salvar la mayor cantidad de vidas posible. Mis colegas se han referido de manera muy acertada a lo que es el estado de excepción y lo que representa la restricción de derechos humanos de manera temporal. También mi colega que me ha antecedido en el uso de la voz refirió también muy acertadamente lo que representa el acceso a la justicia como un derecho humano. Y particularmente yo quiero compartir las siguientes reflexiones que tienen que ver con todo este contexto ya tecnológico que se ha vuelto más evidente, derivado precisamente de esta contingencia de salud por el coronavirus. Si alguna reflexión positiva nos ha dejado todo este terrible fenómeno sanitario, si alguna cuestión positiva podemos obtener de toda esta circunstancia tan compleja que ha vivido la humanidad con relación al coronavirus, indudablemente es priorizar los embates tecnológicos actuales e incorporarlos en nuestra vida cotidiana como humanidad en todas las áreas y disciplinas respecto de las cuales ya tenemos grandes avances, sobre todo en este sector tecnológico. Todos los rubros en donde el ser humano se desempeña se vieron afectados por esta pandemia mundial. La educación se tuvo que coartar, el acceso a la justicia, como ya lo sabemos, se tuvo que coartar, el expendio de bienes y servicios no indispensables para la subsistencia también se tuvo que coartar. Todo el sector empresarial con relación a bienes y servicios que no están relacionados con la alimentación y la subsistencia pararon actividades. Y en términos generales hubo una parálisis global en diferentes rubros, áreas y disciplinas del contexto donde el ser humano se desarrolla. Pero particularmente quienes se han visto menos afectados por estas medidas sanitarias preventivas para impedir la propagación del coronavirus, bueno, todos los sectores menos afectados han sido aquellos que ya tenían incorporadas las tecnologías en sus diferentes giros y rubros de competencia. Todas aquellas empresas, instituciones y en general quienes ya habían incorporado las tecnologías y capacitado a su personal y a sus integrantes respecto del uso de estas tecnologías para evitar lo más posible la actividad mediante el contacto y propiciar mejores procesos a través de las tecnologías, se vieron menos afectados en la actualidad. De tal suerte que universidades, instituciones de educación superior públicas y privadas, en todos los sectores, por supuesto que estamos hablando de también todos los niveles educativos, tuvieron un impacto contundente, pero aquellos que han logrado impedir la parálisis de los ciclos escolares y han continuado con los procesos de enseñanza-aprendizaje a las y los aprendientes han sido aquellas instituciones educativas públicas y privadas que ya tenían capacitada su plantilla docente, que ya tenían incorporadas plataformas de educación en línea y que ya habían destinado recursos a los
enlaces a los servicios de internet, al fortalecimiento de estos enlaces dedicados, y que tenían mayores posibilidades de emprender una educación en línea de forma masiva y súbita. El coronavirus llegó de manera inesperada. De un momento a otro empezó la pandemia, y solamente aquellas instituciones públicas o privadas que estaban preparadas con los embates tecnológicos pudieron impedir el impacto negativo, salvaguardando la salud a raíz precisamente de esta medida de aislamiento generalizada. Entonces, el sector educativo es un ejemplo, pero también hay otros ejemplos como el comercio, aquellas empresas que proveen bienes y servicios que ya tenían incorporadas a sus filas tecnologías relacionadas con la compraventa en línea, con el otorgamiento de servicios digitalmente hablando, que ya tenían posibilidades de cobro a través de sistemas electrónicos, que ya tenían posibilidad de solicitar a través de aplicaciones bienes y servicios, aquellos expendios de alimentos que te llevan hasta la puerta de tu casa los alimentos, después de escogerlos con una lista electrónica y pagar con transferencia bancaria. Bueno, todos ellos lograron hoy continuar sus actividades casi de manera común, a diferencia de aquellos que dependían enteramente del contacto físico. Y bueno, ese es otro ejemplo. Pero ya aterrizando muy particularmente en el acceso a la justicia, ¿qué pasó? Hubo una parálisis total. Suspendieron labores en los juzgados, tanto a nivel local como federal. Se hizo una pausa en el avance de los procedimientos. Se interrumpieron los términos judiciales. Y en suma, se puso pausa para este derecho humano de acceso a la justicia. Sin embargo, aunque esto está justificado porque se ha hecho una ponderación entre qué será más importante, tu derecho a la justicia o tu derecho a la salud. Y ojo, cuando digo más importante no me refiero a que haya derechos humanos más importantes que otros. Eso tiene que quedar muy claro. No es así. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia. La diferencia estriba en que, dependiendo de los casos concretos, el Estado mexicano, a través de sus órganos jurisdiccionales o los que le competa en ese momento, deberán hacer una ponderación de derechos. Para el caso concreto, ponderar cuál se debe priorizar en un caso concreto. Y obviamente que para el caso de la pandemia, consecuencia del coronavirus, la ponderación pone en el escalafón más alto al derecho humano de acceso a la salud y a la vida antes que cualquier otro, como lo sería la libertad de tránsito, evidentemente en este caso muy particular, el acceso a la justicia, incluso a la educación. Para los que no han podido proveer de servicios de educación en línea, bueno, pues se tendrá que paralizar también este derecho humano. Entonces, regresando al punto del acceso a la justicia, al hacer un análisis ponderado, bueno, lamentablemente los asuntos se tuvieron que paralizar. Y si de por sí en México tenemos un acceso a la justicia bastante todavía rezagado con relación a las expectativas del 17 constitucional, que dice la justicia será pronta, completa e imparcial, bueno, eso de pronta se pone en tela de juicio, porque el promedio de todo procedimiento judicial gira alrededor de los 2 años promedio. Hay juicios más rápidos, otros más tardados, y entonces un promedio de 2 a 3 años. O sea, si de por sí el acceso a la justicia en condiciones normales es lento, ahora imaginémonos con estos lapsos de parálisis jurisdiccional, donde todos los asuntos se van a frenar. Sin embargo, igual que como ocurrió con los otros rubros que puse como ejemplo hace unos instantes, si en el acceso a la justicia le hubiéramos apostado más a las plataformas, le hubiéramos apostado más a la capacitación de los abogados, le hubiéramos apostado más a la utilización prioritaria de los servicios tecnológicos, hubiéramos podido hacer frente en el sector de la impartición de justicia de manera más eficaz
a la pandemia y a estas medidas de aislamiento social. Pero no fue así. La pandemia del coronavirus nos tomó por sorpresa. Y ya he dicho que solamente las instituciones y los entes públicos o privados que lograron subsistir con una mayor eficacia de sus expectativas en bienes y servicios, y además también el aparato gubernamental con el e-gobierno o el gobierno electrónico, pues como he dicho, fueron quienes incorporaron las tecnologías de manera oportuna y que ahora simple y sencillamente siguen haciendo lo que ya venían haciendo desde antes. Pero no es el caso más amplio. Lamentablemente es un sector reducido el que tomó conciencia del beneficio de las tecnologías en todo tipo de actividad humana. Y entonces, con esta terrible pandemia que llegó de momento, pues tomó por sorpresa a muchos sectores. Por eso yo dije hace rato que si alguna reflexión positiva nos puede dejar esta pandemia del coronavirus, ha sido la eventual y más profunda incorporación que deberemos hacer en lo sucesivo respecto de las tecnologías a nuestros diferentes ámbitos de competencia. Y yo les voy a comentar, y aquí ya voy cerrando mi intervención, que el juicio de amparo en línea, por mencionar uno de los más avanzados en el país, está actualmente funcionando. Hay un mensaje muy claro en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación que dice claramente: para los casos de los juicios en línea y aquellos que tengan notificaciones electrónicas habilitadas, entre otros rubros, podrán continuar sus procesos. Es decir, los juicios en línea pueden notificarte a través de tu cuenta en tu plataforma. Puedes enviar documentos y firmar promociones con tu firma electrónica. Puedes notificar a autoridades responsables a través de estafeta, correo certificado, y por supuesto que ellos pueden contestar incluso por correo electrónico. Entonces el juicio de amparo en línea no sufrió las afectaciones porque prácticamente es sin contacto humano, sin traslados. Pero es un sector de la población muy reducido el que ha hecho conciencia sobre esto, y sobre todo un sector reducido del gremio de abogados que está capacitado, y todavía una resistencia profunda para la utilización del juicio de amparo en línea. Si alguna reflexión podemos adoptar de todo este terrible panorama actual del coronavirus, es que en los diferentes ramos y específicamente en el acceso a la justicia se deben seguir incorporando todas estas estructuras tecnológicas para incorporar la justicia en línea de manera más contundente. Hay que capacitar más a los abogados, hay que fomentar más que el personal del Poder Judicial y de los poderes judiciales locales vayan propiciando de manera cada vez más frecuente la utilización de las tecnologías. Hay que generar, en la medida en que la sociedad, los abogados y el personal de los entes de jurisdiccionales comiencen a propiciar un mayor impulso en la utilización de los juicios en línea, esto eventualmente se va a volver una práctica tan común. No se trata de que sea más cómodo o más seguro para algunos, o que la brecha generacional nos ha abandonado a algunos, o que es mejor el papelito o con el sello. No se trata de esos detalles, se trata de advertir que ante circunstancias de esta naturaleza, y no solo pandemias, desastres naturales, circunstancias de salud, entre muchas otras cuestiones, las tecnologías siguen siendo una opción que permite lograr objetivos sin contacto humano, sin traslados y de manera más eficiente y eficaz. Entonces concluyo reiterando que el derecho humano de acceso a la justicia pudo haber tenido un menor impacto negativo si tuviéramos fortalecido de una manera más profunda en los juicios en línea en las diferentes ramas y ámbitos que imperan en nuestro país. Por tanto, concluyo externando que se deberán seguir fortaleciendo estos procedimientos virtuales jurisdiccionales con estricta observancia de precisamente todo lo contenido en la normatividad vigente. Obviamente el debido proceso se deberá seguir cuidando, pero esto no está peleado con una estructura tecnológica que deberemos seguir fomentando a futuro para evitar que esto nos vuelva a ocurrir nuevamente. Por mi parte es todo, muchísimas gracias, y ha sido un verdadero honor participar en esta mesa de análisis. Muchas gracias.